Es una organización golpista, conservadora, reaccionaria, y le da dinero al gobierno de Estados Unidos. En esta serie de programas estaremos dando cuenta de la situación en la que nos dejan los resultados al cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este. ¿Y dónde está la independencia? ¿Y dónde está el respeto a la soberanía de los pueblos? Mientras no avancen en eso, en respetar, van a tener problemas. Vamos con una ecuación primero. Un Estado extranjero y un grupo de oligarcas se pasan 6 años metiéndole millones de euros a una asociación civil del país de al lado. La asociación civil del país de al lado nace con un espíritu claramente opositor a su gobierno y dispuesta a luchar contra todo lo que considera desmanes y todo lo que consideran desmanes los oligarcas locales. Con el dinero del Estado extranjero y los multimillonarios, la asociación civil se involucra en decenas de litigios para frenar obras de infraestructura, formar a periodistas críticos con el poder de turno y maquinar una gran coalición política para disputar el gobierno. La pregunta es, ¿cómo denominamos el hecho de que todo este proceso se lleve a cabo con el dinero del Estado de al lado y del empresariado? Creo que Sugasti, muchos de nuestros espectadores, compañeros de Canal Red y yo lo denominamos injerencia extranjera, pero gran parte de los medios de información y tertulianos de referencia necesitarían tener claras otras variables, como por ejemplo, ¿cuál es el Estado de al lado que insufla dinero? ¿Cuál es el gobierno del país contra el que nace la coalición opositora disfrazada de organización civil? Si es Venezuela financiando un partido o un medio español, es injerencia y merece toda la indignación del mundo. Si es Rusia o China o Irán, no digamos, están trabajando para romper el orden constitucional desde dentro. Ahora, si es Estados Unidos y el país en cuestión es uno latinoamericano o de Oriente Medio o de los Balcanes o de la región Asia-Pacífico, pues se llama Asistencia para el Desarrollo. Asistencia para el desarrollo, que les quede clarito, si es Estados Unidos metiendo dinero por doquier, son siempre ayudas desinteresadas para reforzar la democracia. En todos los demás casos se trata de la más perniciosa injerencia. Y hoy le vamos a hablar de ese desinteresado apoyo para el desarrollo que ha prestado a través de distintas ONG el Departamento de Estado de Estados Unidos a una importante asociación civil de México y de lo que ese mismo apoyo supuso en otras latitudes. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Hace unos días, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que es una entidad creada para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros, informó de que la organización no gubernamental, quédense con el nombre, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, recibió en los últimos 8 años financiación nacional e internacional por un monto de más de 500 millones de pesos, que al cambio son unos 23 millones de euros aproximadamente, ahí es nada. Gran parte de esos multimillonarios recursos los aportaron oligarcas mexicanos, empresarios, magnates, que entre ellos tienen, en palabras del periodista Álvaro Delgado, 2 cosas en común: ser enemigos de Andrés Manuel López Obrador desde hace décadas y ser beneficiarios de los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. Así que ya, para que nos vayamos haciendo una idea del concepto de desarrollo de un país que tienen los señores que se han beneficiado de décadas de neoliberalismo y de corrupción galopante, vaya. Pero aquí no acaba la cosa. Resulta que 96 millones de esos más de 500 millones no llegaron de los bolsillos de esos señores, de esos propietarios de equipos de fútbol o banqueros mexicanos, sino directamente del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de las agencias que todas conocemos, la ANED y la USAID.
La USAID, esa prima de la CIA nacida para ayudar a los pueblos del mundo a que alcance la democracia, que a Estados Unidos más le convenga, lo contaremos. Así, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se benefició con más de 4,5 millones de euros al cambio procedentes de la USAID desde exactamente 2018 hasta diciembre de 2023. O sea, justito desde que comenzó el sexenio de López Obrador hasta el inicio de la campaña electoral. Y justito antes del inicio de la campaña electoral de 2024, el monto destinado al desarrollo casi se triplicó. Si en 2022 la entidad recibió desde USA el equivalente de casi 700,000 euros, en 2023 ya se les transfirieron más de 1,6 millones. Una precisión milimétrica, ¿no? Como podemos observar. Y antes de hablaros largo y tendido sobre el desarrollo que han ido sembrando estas agencias por el mundo, sobre todo en América Latina y en Europa del Este, hay que decirlo, vamos a detenernos un poco en esa asociación no gubernamental, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cuál es su función, Ina? ¿Quién está detrás? Bueno, fue fundada en 2016 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y justo antes de la campaña electoral que derivó en el triunfo de AMLO por el empresario Claudio X González Guajardo. López Obrador lo considera enemigo acérrimo de su gobierno y de su proyecto de la Cuarta Transformación y bueno, razón no le falta. La animadversión hacia AMLO le viene a Claudio X González de familia. Lo primero que hay que tener en cuenta sobre Claudio X González Guajardo es que es un nepo baby. Su padre, Claudio X González Laporte, es un magnate vinculado a los gobiernos que surgieron del PRI. Participó en las campañas presidenciales de 1988, 1994 y 2000 y llegó a ocupar cargos públicos. Concretamente fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, ese presidente mexicano de la globalización, del neoliberalismo, las privatizaciones, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y sobre todo de la FOBAPROA, el Fondo de Protección de los Bancos, que convirtió en los años 90 la deuda privada en la de todos los mexicanos. Mira qué bien. La deuda generada por los inversores privados, los intereses y demás, la siguen pagando los contribuyentes hasta el día de hoy y según algunos cálculos la seguirán pagando hasta el año 2070 más o menos. Pues eso, menos Claudio X más Malcolm X. Brillante gestión la de esta gente y quien asesoró al señor que llevó a México a eso y también a la crisis conocida como el efecto tequila, porque la resaca perdura hasta el día de hoy. Es el papá de Claudio X González, que se llama igual, y nos vamos y nos liamos, ¿no? Entre unos y otros, porque al final en 2003 Claudio X González, padre, siendo miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, presionó al gobierno de Vicente Fox para que apoyara la invasión de Estados Unidos a Irak. Los principios, dijo en aquel entonces, no generan empleo. Votar en contra de la guerra puede ser muy popular, pero muy irresponsable. Toma ya. En fin, para que nos hagamos una idea de la catadura moral de la familia X, que hoy va de filántropa y luchadora contra la corrupción y la impunidad. Luchadora contra la corrupción y la impunidad donde sea, menos en su casa y solo a partir del momento en que empieza a gobernar un partido de izquierdas. El padre de Claudio X González también fue uno de los impulsores del desafuero de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2005. Y según el testimonio del propio López Obrador, Claudio X González padre estuvo conspirando contra su candidatura en 2018, intentando convencer al entonces presidente saliente Enrique Peña Nieto para que le descarrilara la campaña presidencial a AMLO. El señor Claudio X González está empeñado en hacer la guerra sucia en contra de nosotros y fue a entrevistar a Peña Nieto, fue a ver a Peña Nieto a Los Pinos y le pidió que se aplicara a Peña Nieto a fondo en contra de nosotros, en contra mía, con lo mismo del 2006, que era yo un peligro para México. Este personaje, Claudio X González, fue el que actuó, entre otros, junto con Fox, para cometer el fraude electoral. Y miren en qué situación está el país.
Vamos, que los Claudios le han estado poniendo palos en la rueda a AMLO desde hace 20 años, que se sepa. Estando en el poder, a través de artimañas con apariencia legal, conspiraciones varias, y ya en su etapa de filántropos, pues a través de esas entidades que se disfrazan de ONG. Así, Claudio X González, padre, se convirtió en uno de los mayores aportadores individuales en la lucha de la asociación de Claudio X González, hijo, baby, contra la corrupción y la impunidad. Casi 800.000 euros han puesto de su bolsillo el buen señor a las labores de esa entidad no gubernamental. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad presume de haber llevado a cabo importantes investigaciones, como la que destapó las empresas fantasmas del exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, del PRI de hecho, o el caso Odebrecht en México. Pero desde 2018 su campo de trabajo se redujo al gobierno de López Obrador. Y una podría decir, pues muy bien que exista una entidad no gubernamental empeñada en velar por la transparencia de los funcionarios públicos, ¿verdad? Daría gusto, ¿no? Pero la verdad es que la estrategia estuvo muy bien montada. Arrancaron con un par de investigaciones serias que salpicaron al poder establecido, incluso algunos funcionarios del PRI ganaron credibilidad suficiente y con ese bagaje fueron a por su objetivo real, que era AMLO. Ese impulso inicial les permitió atribuirse el derecho moral de señalar de ahí en adelante sin necesidad de fundamentar sus señalamientos e incluso conspirar si hiciera falta. En el caso de AMLO, la cosa, más que destapar tremendas irregularidades y velar por la transparencia, se trató de hacer aquello en lo que la familia X González se sacó un máster, un doctorado y matrículas de honor, que es meterle palos en la rueda a López Obrador, como sea, cuando sea, con dinero de oligarcas nostálgicos de los tiempos del PRI y del PAN, en los que contraían deudas y luego se las colgaban como una soga a todos los demás ciudadanos con dinerito del Departamento de Estado estadounidense. Durante los 6 años de AMLO emprendieron lo que denominaron litigios estratégicos, 150 juicios de amparo contra el gobierno bajo el lema "no más derroches". Destaparon irregularidades, no porque no iban a ello, iban a frenar las principales obras públicas de la administración de AMLO, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, unas infraestructuras que cambiaron la vida de millones de personas en todo el país. Vamos, que básicamente la idea era enterrar el gobierno en demandas y más demandas para que ningún proyecto pudiera salir adelante. Es decir, que cuando la NED y la USAID, de las que ahora hablaremos, dicen que tienen fondos para el desarrollo, pues el desarrollo, ya ven, es desarrollo de una estrategia para tumbar cualquier iniciativa que a la larga pueda favorecer a la gente y mejorar la percepción del gobierno. Esta intervención del gobierno de Estados Unidos es un asunto que no le corresponde, porque darle dinero a esta organización es injerencia, es una intromisión, es violatorio de nuestra Constitución, porque estamos hablando de la señora Casar y de Claudio X González, o sea, no estamos hablando de una asociación de personas que ayudan a adultos mayores o ancianos abandonados. Es una sociedad que tiene el propósito de enfrentarnos políticamente, además sin escrúpulos morales de ninguna índole. Es una organización golpista, conservadora, reaccionaria, y le da dinero al gobierno de Estados Unidos. No estaban ahí para ayudar a ancianos, para nada. Además de trabas legales, la asociación financió capacitación de periodistas, ya sabéis, para que opinen bien, parafraseando a Mario Vargas Llosa. Y también destinó parte de los fondos a algún que otro medio de comunicación, en concreto el periódico Reforma y la revista Nexos. Todos muy críticos con el poder y con los derroches del gobierno. Vamos, que su línea editorial parece nutrirse de insumos de la cuenta de X de Claudio X González, valga la redundancia, y de sus apariciones públicas. A lo largo de estos años, Claudio X no ha escatimado calificativos para el gobierno de López Obrador, el peor gobierno de la historia, en sus palabras. Y ojo,
puede estar diciendo la verdad. Quizá ha sido el peor de la historia, pero para él, para Claudio X González hijo y también para su papá, Claudio X González padre. Habría que preguntarles a los 5 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza en los últimos 6 años. Pero no, eso no es tarea de estos filántropos. Ellos están en otra cosa. Claudio X González Jr. se pasó 6 años diciendo que México iba camino de convertirse en Venezuela. Pero tras 6 años de pronóstico, ojo que ha cambiado de opinión. Ahora dice que no, que México no se va a convertir en Venezuela. Pero no porque este gobierno haga nada bien. Escúchenlo. No creo que vamos a ser Venezuela, Nicaragua, Cuba. Comparto la reflexión de Julio en ese sentido, pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este, es decir, no pudieron parar la economía de México porque tiene una resiliencia gigantesca y porque está abierta al mundo y porque hay exportadores y porque hay empresarios fregoncísimos y porque hay gente muy trabajadora. Como lo oyen, México no es Venezuela, no porque el gobierno lo haga bien, sino por los esfuerzos del empresariado y del gran capital patrio. Y del Departamento de Estado, le faltó decir. A esta gente, cuando el PRI gobernó 80 años seguidos, no les parecía dictatorial y autoritario. Ahora que hay un gobierno popular con unos niveles de aceptación de la población impresionantes después de 6 años y cuyo partido ha sido reelegido con unas cifras que dejan a la oposición a la altura del betún, básicamente, pese a toda esta campaña de descrédito. Bueno, ahora sí que hay una dictadura. Desde la perspectiva de esa familia, México tiene que dejar de lado sus vínculos con América Latina de una vez por todas y enfocarse ya en Estados Unidos, por Dios. Crearon empresas que tienen valor como Apple o como Amazon o como Facebook, ¿no? O Google, valen más que todas las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. Una de esas empresas. No, su capacidad de creación de valor es impresionante. Y nosotros somos los vecinos. Y la zona económica más dinámica en el siglo XXI, dicen los que saben más que yo de esto, va a ser Norteamérica. Norteamérica. Tenemos un gran futuro. Nada más no se nos ocurra ver para el sur. Hay que ver para el norte. Y hay que ganar la carrera de la educación de calidad y el Estado de Derecho. Si hacemos eso, México es uno de los pocas naciones que pueden mover la aguja mundial en el siglo XXI. No se nos ocurra ver para el sur. Hay que ver para el norte. Le quedó todo un lema de campaña para una formación política latinoamericana de derechas clavado. Y allá que se fue, para el norte. Como mexicanos contra la corrupción y la impunidad, tenía un campo de acción limitado al fin y al cabo. Se cansa uno, ¿no?, de poner 189 litigios estratégicos o de hacer chorrocientos programas denunciando a la Cuarta Transformación. Pues Claudio X González se metió a fondo en la política y desde esa asociación civil nació la idea de montar la coalición Va por México, que opó a la panista Xochitl Gálvez como candidata a la presidencia y principal rival de Claudia Sheinbaum. O sea, una entidad no gubernamental que se beneficia de donaciones multimillonarias que además no estaban sujetas a impuestos. Esa es otra, que a la Hacienda mexicana no le pagaban un peso. Esa entidad da lugar a una formación política para disputar el poder ya en serio. Lo que pasó después ya lo sabemos todos. Xochitl fracasó, pero hay que tenerlo presente cuando hablamos de labores destinadas al desarrollo. Otra cara visible de los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre todo desde que Claudio X González se metió hasta el cuello en la carrera electoral, es Amparo Casar Pérez, actual presidenta de la entidad. Bajo el paraguas de la ONG, Amparo Casar ha montado tertulias a lo estilo Ferreras para denunciar las decisiones de la administración de López Obrador. Hola, bienvenidos al Estado de la Nación 2024, un programa que nace como una iniciativa y producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En esta serie de programas estaremos dando cuenta de la situación en la que nos dejan los resultados al cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar discutiendo los retos que enfrenta México a raíz de las decisiones que se han tomado y desde luego proponiendo alternativas para resolver los problemas que sigue teniendo nuestro país. Yo soy María Amparo Casar y quédese con nosotros. Hola,
Yo soy María Amparo Casar, dirijo una organización no gubernamental y en mis tiempos libres me gusta hacer un programa titulado El Estado de la Nación, nada más ni nada menos, en el que abordo semanalmente y en profundidad la deriva autoritaria de Andrés Manuel López Obrador y las desafortunadas decisiones de su administración que dejan un país hundido en la miseria. Este espacio está patrocinado por la USAID. Colabora una pléyade de expertos, maestros y doctores a los que también les rebota alguna donación de las nuestras. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos, que no es que le pagara ningún medio, ni Televisa, ni Teleazteca, ni los suscriptores que pagáis, por ejemplo, y que pagan Canal Red, es que le pagó directamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos y multimillonarios mexicanos para que, amparados por el paraguas de esa supuesta ONG, estos programitas pues vieran la luz. Imaginen si esos casi 5 millones de euros del Departamento de Estado salieran de las arcas de, no sé, Rusia o China, un fondo llamado Russia Aid o China Aid, por ejemplo, Irán Aid. Otro gallo cantaría, ¿no? Pero en este caso, cuando se empezó a hablar públicamente de que el sueldo de Amparo Casar se paga con los fondos de la USAID y las donaciones de la oligarquía mexicana, ¿cuál fue esa reacción? Bueno, primero denunciar persecución política, un clásico, y luego decir que aquí no pasa nada. Recibimos dinero de USAID durante 6 años. Teníamos primero que haber estado constituidos. ¿Qué es USAID? ¿Es USAID es la agencia. Sí. Es eso, USAID. Es la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, depende del Departamento de Estado, y en todo el mundo, en América Latina y en todo el mundo, sobre todo a los países en vías de desarrollo, financia a organizaciones de la sociedad civil para que lleven a cabo sus organizaciones. A nosotros nos financió durante 6 años, los 2 primeros años no nos financió porque pues apenas estábamos demostrando que hacíamos trabajo valioso, que estábamos teniendo incidencia en la rendición de cuentas, en la transparencia, en la lucha contra la corrupción, y ahí aplicamos para un donativo, para un grant que se llama, lo ganamos, volvimos a repetir 3 años después mostrando nuestro trabajo y nos volvieron a favorecer con un segundo grant. Ese grant, esa donación del gobierno de los Estados Unidos terminó en diciembre del 2023. No tendremos derecho a aplicar sino hasta el año que entra. USAID además es muy cuidadoso con el asunto de las épocas electorales para que no vaya a haber ninguna confusión. Eso, la primera aclaración, no tiene nada de ilegal recibir. Recibimos también, como dijo Pablo Gómez, de la NED, que se llama National Endowment for Democracy, y hemos recibido otros donativos internacionales que son evidentemente declarados ante el SAT. De manera que estamos auditados. Que no es de interés público, circulen, que son fondos para el desarrollo y a mí se me persigue por buscar lo mejor de mi país con total inocencia. La postura de Estados Unidos es de hecho parecida a la de Amparo Casar. USAID se hace la sorprendida con los cuestionamientos de López Obrador, que han sido reiterados. Ellos solo trabajan por el bien de los mexicanos y mexicanas y seguirán ahí con sus proyectos de forma altruista y en beneficio de la comunidad. Vamos, que no hay consecuencias. Y cuando las hay, cuando se saben, ya se han convertido en archivos desclasificados, confesiones de viejos aliados, historias de otra época, ya saben. No solo es por México, seguro esto lo están haciendo en otros países, financiando a opositores. Y es una mala costumbre. Con mucho respeto y con deseos de ayudar, eso se debe de desterrar del gobierno de Estados Unidos. Eso los deja muy mal vistos. Luego se quejan de que por qué en los pueblos hay antipatías, pero es por eso. Y no es el pueblo de Estados Unidos, no son los ciudadanos de Estados Unidos. Es como todo, son las cúpulas que aplican estas políticas. Hay gente, incluso en el gobierno, muy decente, muy respetuosos, pero hay otros halcones, autoritarios, prepotentes. ¿Y dónde está la independencia
¿Y dónde está el respeto a la soberanía de los pueblos? Mientras no avancen en eso, en respetar, van a tener problemas. Bueno, pues esto que cuenta el presidente López Obrador, esto que contamos está pasando en México y lógicamente pues es de extrema gravedad. Piénsenlo, en el Estado español la derecha lleva años intentando construir una trama rusa que se supone que influía en las elecciones catalanas para favorecer al independentismo y se supone que lo hacían con ataques informáticos y con redes de inteligencia y con financiación al margen de la legalidad de la financiación de los partidos. Algo, claro, absolutamente execrable y que además pues le está hurtando la soberanía popular al pueblo catalán para participar de un proceso democrático, ¿no?, con todas las garantías. Otro ejemplo, justo lo comentamos ayer, fíjense. Blinken se mostraba muy preocupado en abril de este año por una posible injerencia china en las elecciones norteamericanas. Sin embargo, los millones y millones de dólares de Israel que impulsan las carreras de los profesionistas y tumban candidatos críticos no le preocupan tanto. Es una injerencia, digamos, asimétrica y en estos ejemplos hablamos de dinero, campañas digitales, movimiento de fichas en los círculos de poder, pero súmenle además una injerencia que produce contrarrevoluciones sangrientas con muertos y presos en las calles o que construye una red de asistencialismo y caridad para tener cogidos por el cuello a los estados usando el hambre o la falta de recursos. Joder, Ina, acabas de describir el tipo de injerencia que precisamente hace el USAID, porque vamos a explicarlo con claridad. ¿Quién pone el dinero y quién recibe la plata? Bueno, pues la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que a esas alturas pues debería ser una entidad que le sonara a todo el mundo, porque ha sido determinante en el destino de muchos países. Vamos, que no se explicarían las relaciones internacionales de los últimos 60 años, el mundo entero, sin ella. Sin embargo, quizá pues parte de nuestra audiencia no le suena demasiado eso de USAID, que por cierto es el acrónimo de United States y la palabra aid, ayuda, pero nadie ayuda a cambio de nada y menos los USA. ¿Cómo nace esta agencia estatal? Bueno, tenemos que irnos hasta 1961, durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba y comienza el bloqueo. Yuri Gagarin llega al espacio y dice a Radio Vostok que él no ve ningún dios por ahí arriba. La CIA asesina a Patrice Lumumba en el Congo. Estados Unidos invade en Bahía de los Cochinos. Nacen los países no alineados. Se inaugura el muro de Berlín. Vamos, punto álgido de la Guerra Fría. What a time to be alive. Pues Kennedy, el presidente demócrata, el hombre más joven y guapo en llegar hasta entonces a la Casa Blanca, aquel que dijo eso de no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, consideraba que era necesaria una oficina, una agencia que se encargara de administrar la ayuda a países extranjeros para promover el desarrollo social y económico, o como dice su web actual, años después, para planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo. Qué generoso el buen hombre, pero bueno, fijémonos bien en a qué países extranjeros brindó Kennedy a través de la USAID su desinteresada ayuda. Foreign Policy, la revista, recordaba que en esas 2 décadas, los 60 y 70, la agencia operó de la mano de la extinta Oficina de Seguridad Pública de la CIA, que formaba a los agentes de seguridad desplegados en el extranjero, entrenándoles, como se supo, en técnicas de terrorismo y tortura. Vamos, los padres de los torturadores de Guantánamo o de Abu Ghraib eran los militares que luego sirvieron en Filipinas, Vietnam o Indonesia. Fíjese cómo sería que aquel programa terminó por cancelarse en 1973, pues por la imagen que le daba de Estados Unidos, ¿no? Pero el World Tour de la USAID no dejó de girar por el mundo. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, son muchísimos los ejemplos. Nos daría para hacer muchas bases, ¿verdad, Ina? De los 70 hasta ahorita mismo, vaya. Hasta ahorita mismo. Viajen con nosotras, por ejemplo, por las misiones de la USAID y así pueden ver en qué consiste esa ayuda, que en realidad tuvo 2 objetivos principales. Objetivos políticos, claro, impedir que las fuerzas comunistas que derrotaron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial tomasen el poder, y los objetivos económicos, abrir nuevos mercados a las empresas estadounidenses. Un break, porque no olviden quién derrotó al fascismo en Europa, amigas, que los esfuerzos de Bruselas y de Washington por reescribir todo aquello, toda esta época, van a terminar por hacernos creer que lo de Berlín 1945 pues lo conquistaron Tom Hanks vestido de soldado Ryan o Brad Pitt en una peli de Tarantino. Y que el batallón Azov son buenos chicos, Stepan Bandera no era tan malo y Winston Churchill era algo así como Gandalf el Blanco.
por lo menos. Así es, así que tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, como cantaba aquel, vamos a buscar algunos ejemplos en la historia. Por ejemplo, Perú, 1990. La agencia donó $35 millones en la década de 1990 a la campaña de Alberto Fujimori, cuyas medidas económicas hundieron al país en la miseria, además de muchas otras cosas, ¿no? Que se lo digan a los indígenas, especialmente a las mujeres. Pero no todos son valores y política, Ina. De hecho, is the economy stupid? Porque la USAID no solo abre la puerta a todos los inversores y a todos los negocios en aquellos territorios que tutela con su ayuda, sino que además desestabiliza, y esas desestabilizaciones que genera su intervencionismo, pues al final generan un pingüe negocio a costa de la reconstrucción, pues por ejemplo, de la posguerra, mediante filiales, entidades que pues toman diferentes formas, ONGs, empresas, agencias, etc. Por ejemplo, Creative Associates International. A ella se le han adjudicado contratos públicos para, por ejemplo, revitalizar las escuelas iraquíes con millones de dólares. Pero claro, habría que preguntarse primero quién destruyó esas escuelas en Irak, ¿verdad? Y no solo en Irak, hay varios ejemplos en Oriente Medio, porque USAID, por ejemplo, se ha desplegado durante 20 años en comisiones de ayuda en Afganistán, y de las que presumía mucho, por cierto, que si democracia, que si ayuda para la igualdad de género, que si tal, que si cual, que como hemos visto, pues han tenido un resultado de cero, el más catastrófico posible. Ni transición a la democracia, ni desarrollo regional, ni bienestar social, ni igualdad, ni nada. Afganistán es hoy un estado fallido en manos de los talibanes, absolutamente arrasado. Los mismos talibanes que USA llamaba Freedom Fighters, siempre lo decimos, y a los que regó de dólares para promover esas famosas democracias suyas que evitarían regímenes socialistas en Medio Oriente. Hemos querido, de hecho, hacer un seguimiento de cómo ha ido la misión de la USAID en Afganistán, pero vais a la web y no hay nada ahí publicado, por lo que sea. 404, page not found. Bueno, vamos a un episodio más reciente. Cuba. La agencia de noticias AP reveló hace unos años que la red social Zunzuneo, conocida como el Twitter cubano, había sido un proyecto diseñado por Estados Unidos para conseguir un cambio político en la isla y que la USAID había hecho todo lo posible por ocultarlo. Si preguntan a USAID cuál fue el rol de aquella red, que consistía en un sistema de SMS que se difundió entre la juventud cubana, pues dirán que era crear una plataforma para expresarse, porque ¿quién mejor que los americanos para saber qué necesita la juventud cubana para expresarse, ¿no? De hecho, el portavoz de USAID en 2014, Matt Herrick, le dijo a la BBC Mundo que ellos están comprometidos con actividades que fortalezcan la democracia. Y decía, literalmente, no hay diferencia entre lo que hacemos en Cuba, Sudán del Sur, Senegal, Europa del Este o en cualquiera de los países en los que trabajamos. Se le agradece también la claridad, porque eso es verdad. En Europa del Este, y precisamente si uno observa quién inyectó dinero a los movimientos estos de jóvenes guapos de las élites académicas, sobradamente preparados, ¿no?, desde los años 80, para que pudieran montar sus organizaciones, ONGs, eventos, etcétera, pues el rastro de ese dinero siempre llega hasta Washington. Y nunca fue caridad ni fue ayuda, sino se trató de canalizar pues el descontento social, las fallas, los problemas internos, las tensiones en los países para provocar los cambios políticos que le convienen a Estados Unidos. Las revoluciones de colores, Georgia, Kirguistán, Bielorrusia, Moldavia, etcétera, todas, al margen de la situación interna de esos estados, no habrían sido posibles sin esa ayuda al desarrollo que no recibían precisamente quienes más la necesitaban. Todo en aras de fortalecer esa palabrita tan peligrosa que es la sociedad civil y luego, bueno, pues las redes democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es colonialismo. Eso es puro y duro colonialismo y endocentrismo. Parece mentira que haya quien no sepa verlo. Y si vemos Afganistán, Irak o Ucrania, por ejemplo, esos valores occidentales que abanderan no les han hecho, por desgracia, ni más libres, ni más igualitarios, ni más dotados de servicios públicos y de sistemas políticos democráticos. Más bien han alimentado monstruos y brechas sociales y económicas insalvables. Precisamente en esa región aparece un socio clave para USAID, la Fundación Nacional para la Democracia, la NED, a la que se refería Amparo Casar, a la que se le acusa de trabajar en colaboración con la CIA o de realizar actividades perjudiciales a gobiernos no alineados con las políticas de Estados Unidos. Esto no es un clásico de argumentario de la izquierda antiimperialista, que lo es, claro, no sin motivos, sino también es algo sobre lo que se han escrito cientos de papers, ensayos, investigaciones periodísticas y estudios en el campo de las relaciones internacionales.
Vamos, que habrá quien quiera arrinconar estos hechos, ¿no? y poneros ahí en el agujero de los conspiranoicos con gorritos de papel albal, que es un lugar oscuro al que les aseguramos nosotras no vamos a ir ni vamos a estar. Pero es que lo obvio está ahí, está escrito. Las autoridades del propio organismo han reconocido su apoyo a fuerzas políticas opositoras en ciertos gobiernos de América Latina, lo que algunos, pues lógicamente, interpretan como una injerencia, como un intento de desestabilización. El National Endowment for Democracy, NED, es posterior a la USAID. Fue creada en 1983, ha sido tildada incluso de funcionar como un apéndice o brazo civil de la CIA, y su papel en Nicaragua y Chile merece un ensayo aparte. Es más, todos y cada uno de los casos que estamos enumerando hoy merecerían su propia base, su propio programa. Comenten, de hecho, si quieren en este vídeo y seguiremos desarrollando estos temas. Los métodos de la NED han ido evolucionando de manera más flexible y transparente, eso sí, y volviendo a la región de Europa del Este, su misión allá comenzó por Alemania Oriental y Polonia, donde la administración Reagan tenía mucho por hacer. La ley SEED, el SEED Act, era toda una declaración de intenciones, una ley enfocada desde el gobierno de Bush padre a la estabilización económica, la liberalización del comercio, la promoción del desarrollo del sector privado, la reforma del mercado laboral. Todo eso lo sentimos en carne propia en los 90 en la Rusia postsoviética, de hecho. Saber bien de qué se habla. USAID describía esta ley como una Public-Private Partnership, ¿no? Una asociación público-privada que facilitaría el buen funcionamiento de los mercados mediante una combinación de actividades de inversión y de desarrollo. Y eso es lo que fue haciendo, ¿no? Desplegar aquello por el mundo. La NED, de hecho, cuenta con una serie de hijitos, ¿no? Como de herramientas, como queráis llamarlo. Por ejemplo, 4 institutos afiliados a través de los cuales también opera: el Instituto Republicano Internacional, el IRA, el Instituto Nacional para la Demócrata para Asuntos Internacionales, el Centro para la Empresa Privada Internacional y el Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional. Si os dais cuenta, unos suenan como más neoliberales, otros como más demócratas, así tú como la Barbie, eliges el que más te guste. Según Allen Weinstein, que fue responsable de establecer la NED durante la administración Reagan, mucho de lo que hacemos hoy se hacía encubiertamente hace 25 años por la CIA. El Instituto Republicano Internacional, por ejemplo, jugó un papel importante en la creación del partido opositor venezolano Primero Justicia, de donde salieron los dirigentes Enrique Capriles y Leopoldo López. Con la llegada de Chávez al poder, que coincidió con la desintegración de los partidos políticos tradicionales, pues Estados Unidos se dio cuenta de que la oposición necesitaba un vehículo político y comenzó a financiar y organizar entrenamientos, bueno, para perfeccionar a estos líderes jóvenes. Y hemos hablado aquí de México o Cuba, pero no olvidemos que la USAID lleva desde 1992 asegurando que tenía en la Europa Central y Oriental una prioridad primordial, principal, pero para el buen funcionamiento de estos estados, de sus recursos y sus mercados, era necesaria una gobernanza neoliberal cuya estructura facilitase implantarse allá. Para ello se impulsaban candidatos, esos jóvenes occidentales, combinados también con funcionarios muy vinculados al antiguo régimen que de repente se convertían en generadores de libertades en las sociedades post-perestroika, en confiables aliados del FMI y en demócratas liberales pro-occidentales. Alguno hay por ahí todavía, ¿no? Dando vueltas. En fin, volviendo a América Latina, las estrategias de la USAID, de los países latinoamericanos y en otras regiones para expandir los intereses de Estados Unidos, bueno, pues creo que está bien que nos preguntemos, que hagamos este ejercicio, ¿no? Ante la próxima nueva ilusión política, el nuevo líder que salga de la nada, o ante los presidentes autoproclamados, todos born in the USAID, como diría Bruce Springsteen, no sería muy sano preguntarse quién les ha puesto la plata. ¿Quién les ha puesto la plata? Pero aquí termina hoy nuestro viaje patrocinado por American Airlines a costa de los derechos de todo el mundo. Próxima parada, quién sabe, estaremos por acá para contarlo. El problema no es que haya un organismo de Estados Unidos como USAID se llama, que apoye diversos proyectos en México para el desarrollo. El problema aquí es que está financiando una organización que está en contra, o sea, cuya labor principal es estar en contra del gobierno. Esa es la parte fundamental, ¿no? Entonces, pues tiene que aclarar el gobierno de Estados Unidos. Y hoy nos acompaña la periodista Alina Duarte, compañera de Canal Red desde Ciudad de México. Alina, muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias por la invitación, querida Ina.
Alina, ¿cómo analizas la deriva de esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y sus labores? Pues mira, en realidad creo que ya descubrieron y ustedes describieron más bien ese contexto en el cual surge el financiamiento de este tipo de organizaciones a lo largo de la historia, a lo largo de las últimas décadas, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es necesariamente la excepción. Es una organización que se ha asumido una organización opositora a la llamada Cuarta Transformación, al gobierno de México durante los últimos años. Sin embargo, por fin, con toda esta estrategia mediática por parte del presidente López Obrador y de otros medios independientes, se ha logrado poner el dedo en la llaga, que es el financiamiento externo, en donde ya se sabía que había sido financiada en múltiples ocasiones por la USAID, por la Net Foundation, y recientemente nos enteramos de que fue financiada por cerca de 97 millones de pesos por parte directamente del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, todo esto se pone sobre la mesa, una organización que ha sido beneficiada durante muchísimos años con estos objetivos totalmente intervencionistas. Ya describieron lo que han hecho durante décadas. Entonces, en México, pues se ha logrado reformular esta idea, incluso poner, que es lo que hace ahora el presidente López Obrador, pues al menos poner sobre la mesa si esto tendría que estar permitido o no, cuando los objetivos, así como lo señala la doctora Claudia Sheinbaum, pues son meramente injerencistas. Entonces, Alina, ¿tú considerarías que organizaciones como esta se pueden llamar, sin lugar a dudas, injerencia extranjera? Claro, bueno, esto, digamos, ya con los recursos que hay en torno a estas organizaciones, no es la única, pero sí tal vez la que ha sido más evidente durante este sexenio. A todas luces estamos en un caso de injerencia, es decir, no se trata de una negociación entre estados, no es una negociación entre el Estado mexicano y Estados Unidos, es a través de particulares que reciben directamente dinero de los Estados Unidos y que tienen una agenda de sabotaje prácticamente de todas las iniciativas que lanza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también incluso ahora pues apoyando abiertamente a candidatos, candidatas, en este caso en las últimas elecciones a Xóchitl Gálvez para la presidencia de la República, que pues lo que busca es ratificar directamente los intereses de un Estados Unidos que ha tenido que ceder en muchos casos, ¿no? Sea por las presiones económicas, por el contexto de la inflación, de las negociaciones y de que México se ha convertido en el primer socio comercial, ha tenido que hacer a un lado ciertos intereses, no del todo, ha tenido que, le decimos en México, apechugar, ¿no? Es decir, ha tenido que ceder en muchas de estas iniciativas, y Estados Unidos no necesariamente está muy contento con esta administración. Se le ha limitado la participación de la DEA, de la CIA, de los agentes internacionales en territorio mexicano. México también puesto límites en términos de no solamente el financiamiento de organizaciones, sino donde Estados Unidos pone la plata, ¿no? Antes era en lo que Estados Unidos decidía abierta y plenamente, y ahora México dice vamos a financiar programas sociales, vamos a buscar programas integrales para ver el tema de la migración. Entonces esto no les ha convenido, por lo cual creemos que ha aumentado el financiamiento de estas organizaciones que buscan poner a debate el tema de el poder, ¿no? La llamada dictadura, como ya hemos visto esta receta en otros países, busca imponer esa narrativa de la dictadura, de la falta de democracia en este país, de que la Cuarta Transformación se quiere consolidar y acabar con el poder judicial sin poner realmente los claroscuros de lo que está pasando en este país. Así que esta organización podría ejemplificar perfectamente lo que ya ha ocurrido también en otros países como Bolivia y durante el golpe de Estado, en el caso de Honduras, en el caso de otros países que tienen gobiernos democráticamente electos, pero que tienen que encontrar la forma de deslegitimarse a través de los medios de comunicación, del Poder Judicial o abiertamente de la llamada sociedad civil, específicamente representada en México en esta organización. Alina, otra pregunta que te quería hacer es que en los últimos meses he notado que cada vez que surge un debate por el estilo, sobre todo cuando empezaron a salir estas publicaciones de New York Times sobre presunta financiación narco de campaña de López Obrador, de repente el foco se desvía a supuesta persecución del periodismo, persecución de las ONGs. Quería preguntarte precisamente cómo han tratado los medios en México esta polémica. Porque Amparo Casar ya está hablando de que es la más perseguida dentro de toda esta historia, vamos.
Bueno, en realidad esta es la historia de las derechas en América Latina. Han pasado de las narrativas en donde los gobiernos presuntamente están coludidos con temas de corrupción para encarcelar a Lula da Silva, para destituir a Dilma Rousseff, para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, y ahora la última estrategia es ligarlos directamente con el narcotráfico sin poseer una sola prueba. Esto lo hemos visto en el caso de Gustavo Petro, lo hemos visto ahora con México, en el caso tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum en las últimas elecciones. Esto va directamente ligado a esto que hemos puesto sobre la mesa en estos minutos, que es el financiamiento de Estados Unidos, sea explícito o sea por debajo de la mesa. Estas organizaciones también están siendo financiadas, al igual que los medios de comunicación, para crear una narrativa completa, ¿no?, que abarque todas las trincheras posibles, y obviamente los medios han tenido que respaldar toda esta misión financiada por Estados Unidos. Es decir, los grandes medios corporativos en este país se han alineado directamente o han hecho eco de lo que llega a publicar el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, y no solamente eso, sino también, bueno, la CNN y los de por sí medios corporativos mexicanos. Durante los últimos años hemos visto que han transitado por diferentes narrativas, han intentado hablar de la presunta dictadura mexicana, no les ha funcionado. Ahora están tratando de hablar sobre la sobrerepresentación en el Congreso, algo que se trató de negociar, se trató de aplicar, de reformar constitucionalmente, y la propia derecha no estuvo de acuerdo. Entonces, las últimas elecciones, Morena, el partido hoy en el gobierno, logra arrasar en el Congreso, en ambas cámaras. Entonces, los medios de comunicación ya no están de acuerdo con que se siga ejerciendo lo mismo que se ha ejercido durante los últimos años. Es decir, han transitado por varias narrativas que, con la aprobación de cerca del 80% de esta administración, pues evidentemente no logra permear dentro de la población mexicana, no logra permear dentro de América Latina, y también pues hay un respaldo que ya no solo deviene del pueblo de México, sino también regionalmente por varias de las posturas y acciones que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas de política exterior durante todos estos 6 años, sea en torno al bloqueo a Cuba, sea en torno al golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, a Pedro Castillo en Perú, a la integración regional concebida entre iguales. Entonces, vaya que le van a tener que echar ganas, como decimos aquí en México, todos estos medios que estaban acostumbrados a imponer estas narrativas únicas e inapelables, pero que durante los últimos años, sea con la mañanera, con la politización directa de la gente, la toma de las plazas públicas, los referéndums, las asambleas, consultas populares, pues vaya que se le ha puesto difícil a la derecha lograr consumar estas estrategias. Qué buena, Lina, tener como ese enfoque, ese análisis de medios que nos estás haciendo. Te queríamos preguntar un poco más en clave política. En Europa, especialmente en Europa Oriental, en Europa del Este, hay un debate actual, ¿no?, sobre si se pueden o no dictar leyes que limiten el porcentaje y la participación de organizaciones como USAID, de organizaciones extranjeras en los países a partir de ONGs, entidades, etcétera, como ocurre en México. Y el debate, bueno, algunos ven que esas leyes que limitan la participación extranjera son dictatoriales y aislacionistas, y otros pues las ven con buenos ojos porque creen que son leyes que garantizan la soberanía interna de los estados. ¿Ese debate existe en México? ¿Ese debate existe en América Latina? Bueno, yo creo que hoy en América Latina se está poniendo por fin, diría yo, sobre la mesa, toda vez que ha sido ya una de las estrategias, así como teníamos la injerencia y el intervencionismo de manual en los 60, 70 a través de golpes de Estado, ¿no?, golpes de manual, desestabilización. Después se fue mejorando, ¿no?, se fue cambiando a una estrategia de guerra híbrida a través del Poder Judicial, de los medios de comunicación. Sin embargo, hoy, tanto en México como en países, insisto, de gobiernos de izquierda que se suman progresista o abiertamente socialistas, las estrategias han tenido que cambiar, y el gobierno de Estados Unidos, los grandes poderes fácticos transnacionales han tenido que encontrar la forma de imponer no solamente las narrativas, sino esa praxis en beneficio del 1% de la población. Y ahí es en donde han encontrado, en este financiamiento de las llamadas organizaciones de la sociedad civil, pues una forma más light, por así decirlo, ¿no?, menos expuesta, menos visible, para intervenir dentro de los procesos democráticos de izquierda que no son afines, o al menos no del todo, a los intereses de Estados Unidos. Entonces, hoy se está planteando, lo escuché
no solamente aquí en México, en donde se pregunta, ¿no? Porque es muy visible, no solamente ya el financiamiento, sino los intereses, las estrategias de estas organizaciones aquí en México, sino incluso también ha sido descabellado en estos procesos de desestabilización, de golpismo, sea con Lula da Silva, sea con Evo Morales, sea con Gustavo Petro. Es decir, hay algo ya sintomático dentro de la región. Y es ahí en donde también países como Venezuela han tratado de poner sobre la mesa cuál es ese objetivo de ese financiamiento, y que aunado a la politización hoy de los pueblos, ¿no? Sea a través de los medios de comunicación independientes, de la comunicación directa entre los gobiernos y la población, pues ahora se está rindiendo frutos. Insisto, no solamente es el tema de las organizaciones de la sociedad civil, es que hoy, al menos en México, se está poniendo en evidencia los intereses de un poder judicial que sirve a las élites, a los grupos del crimen organizado, del narcotráfico. Son también los medios de comunicación que se ha puesto en evidencia los intereses detrás de los mismos, quienes les representan, qué es lo que buscan, a quién defienden, también los intereses de una derecha que electoralmente está derrotada, pero que no escatima en tener alianzas directas con la ultraderecha internacional, como en el caso de Javier Milei, que ya canceló su visita aquí a México este fin de semana, pero que es decir, hay alianzas también con esa ultraderecha. Entonces, es más fácil hoy debatir este tipo de situaciones en México con personajes como Claudio X González, que fue el presidente de Mexicanos contra la Corrupción y que hoy encabeza también estas derechas electorales, y que no se llega a dudar de la posibilidad de que funde un nuevo partido después de las alianzas que logró hacer en la última elección con el PRI, PAN, PRD. No escatimamos que sea Mexicanos contra la Corrupción una de estos organismos de donde emane también una oposición organizada electoralmente, ideológicamente, pero sobre todo que tiene el respaldo de Estados Unidos. Y tener el respaldo de Estados Unidos hoy en el siglo XXI es tener la capacidad financiera, antidemocrática, ideológica, para sostener cualquier clase de desestabilización, de golpe de Estado, de manipulación de los medios de comunicación. Así que el peligro, a pesar de la derrota tan evidente de una derecha electoral, el peligro de que ésta pueda tener el financiamiento y el respaldo de las derechas internacionales, y específicamente del Departamento de Estado y de la Casa Blanca en general, pues todavía es latente en nuestro país. Alina Duarte, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base, siempre es un placer tenerte. Un abrazo, compañeras, desde la Ciudad de México. Bueno, y llegamos al final del programa y les vamos a dejar con una canción que Andrés Manuel López Obrador le dedicó a sus opositores. Digo lo que pienso, de Calle 13. Nos vemos mañana.